Espérenme poquito. Hola, hola, buenos días. Buenos días, maestro, ¿cómo está? Buenos Bien. días, maestro. Bien, Buen gracias. día. Buen día, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Pues vamos a continuar con las diapositivas de ayer. Ahorita no les voy a dejar tarea porque ya se las había dejado sobre esas diapositivas. Y como es un tema un poquito largo, no nos conviene ahorita empezar a dejar subtareas porque es un tema mucho más amplio y estructurado. Yo creo que la siguiente semana ya les dejo algo más. Profe, pero entonces, ¿qué le entregaríamos como examen esta vez? Ay, ¿cuándo es el examen? Perdón, es que ando un poquito perdido. Bueno, se supone que empezaban los exámenes esta semana, que a partir del 9. Ok. O sea, pero pues es el 9. No Es que tenemos ya. como unos profes ya empezaron, Ok. por ejemplo, hoy. No, pues para el lunes. El lunes, hoy, programo lo del examen, que sería hacer algunas actividades sobre las diapositivas. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, para que tengamos un criterio sobre el examen. Pero bueno, voy a tomar también en cuenta la gente que ya respondió algunas preguntas. Nos falta de la segunda parte, luego hay una tercera y luego hay una cuarta parte de este tema de la psicoterapia estructural. Podemos ver más estilos de psicoterapia, pero como que es el más contrastante en relación al gran grupo, digamos, de psicoterapias que existen. Déjenme abrir el PowerPoint. ¿Alguna duda de lo que hemos visto? Cualquier cosa. No, profe. Ok. Ahí voy, ¿eh? Es que estoy abriendo el PowerPoint. ¿Ya lo ven? Sí, profe. Sí.
Híjole, a ver si creo que se tapa un poquito. Voy a disminuir la vista acá. Bueno, esta no la hemos visto, ¿verdad? Ahí nos quedamos en la anterior. Sí. ¿Eh? Bueno, la familia puede cambiar y a la vez mantener la continuidad suficiente para la socialización de sus miembros. O sea que la estructura de una familia no tiene que ser, como les decía ayer, rígida o por fuerza que siempre los roles sean idénticos, sino que puede haber cierta evolución. O sea, la familia o su función principal es construir individuos para luego, para que luego se incorporen a la sociedad y formen nuevas familias. Entonces, en sí una familia imprime a sus miembros un sentido de identidad que sería una pertenencia. Ellos saben que pertenecen a esa familia, o sea, hay una conciencia. A mí me llamó la atención cuando entrevistan a Alejandra Guzmán y cuando empezaba con sus primeros éxitos, una artista, no sé si lo ubiquen, es más de mis tiempos, y le preguntan por qué tiene cierto estilo, y dice, nosotras las Pinal, pero ella, su mamá es Pinal, no Guzmán. Entonces, ella estaba identificándose con su mamá, no con su papá. O sea, ese es un elemento muy interesante que de hecho inclusive tiene que ver con la firma. Cuando alguien firma y pone, o inclusive en el Facebook, se pone el segundo apellido en vez del primero, hay algún tipo de identidad mayor hacia la mamá que hacia el papá, ¿no? Entonces, desafortunadamente la sociedad está hecha para pues ser un poquito más machista y que el apellido del padre sea el que pase a la siguiente generación. Entonces, sin embargo, pues estamos construidos por los dos papás, ¿verdad? Cuando un niño nace en una familia, va tratando de irse adaptando a los roles que le van siendo puestos. Hace algunos años, hace 50 años tan solo, los roles eran de que los niños tenían que atender a los padres. O sea, el niño estaba al servicio del papá. De hecho, 100 años hacia atrás y en la Revolución Industrial 200 hacia atrás, era visto muy bien que el padre tuviera muchos hijos, porque de esa manera tenía más personas que le ayudaban en las labores. ¿Me escuchan? En las Sí. labores, por ejemplo, si tenía una fábrica, pues tenía más mano de obras. Si tenía una piquita, o sea, no, una fábrica chiquita. Entonces eso es algo que ha ido cambiando mucho. Por ejemplo, la sociedad actual ya no piensa que los niños están para servirle al papá o a la mamá, sino para que haya un equilibrio entre responsabilidades y derechos. Entonces, se ha insistido mucho, entonces eso ha transformado las sociedades. También hay dos elementos que transforman las sociedades. Uno es la propia evolución de los pueblos. Cada pueblo evoluciona en función de los aprendizajes. Si alguien inventa una cosa o si tiene una idea, hay un cambio, pero también yo creo que el cambio más fuerte proviene de la imitación de modelos externos. Por ejemplo, las películas de Estados Unidos y la forma como tratan a los niños en esas películas está generando una gran lección al pueblo de México, que somos súper consumidores de películas norteamericanas, de series de televisión, en donde vemos que hay un equilibrio entre la pareja y vemos también otro detalle, que, que los papás están como más al servicio de los niños que los niños al servicio del papá.
y cuidan los papás mucho la salud emocional y mental del niño y no están, no son como esclavos, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, una persona, cualquiera puede denunciar a un papá que sea, o a una mamá que abuse de un menor, haciendo lo que cargue cosas o haciendo lo que tenga una vida infeliz, digamos. Entonces, han cambiado esos roles, pero obviamente hay una acomodación de los niños, porque también, si bien la sociedad está siendo un poquito más abierta, mejor en México, también tendríamos que analizar que hay familias que tienen sus modelos mucho más rígidos, que obviamente no son sanos. Los modelos sanos son donde hay reglas claras al interior de la familia, pero que las reglas no son a fuerzas, sino que pueden haber excepciones. O sea que haya cierta capacidad de que se permeen o que entren hacia adentro de la familia ideas del exterior que pudieran ser rechazadas o no, pero que sí pueden entrar. Cuando una familia tiene una forma de pensar muy particular que no concuerda con la sociedad y que rechazan a la sociedad, y esto ocurre a veces con las religiones diferentes que pudieran tener las familias, esto genera un problema, porque no hay una permeabilidad y un intercambio de ideas con la sociedad. Por lo tanto, el niño tiende a tener una identidad mucho más marcada de la familia y de las ideas de la familia que de la sociedad. Tiene que ser un proceso más o menos a la mitad entre sociedad y familia. Y bueno, el otro elemento es que la familia tiene que ayudar a que exista una separación. O sea, el individuo está hecho para crecer de manera sana en una familia, pero en cierto momento dado, ir dando pasos. Por ejemplo, tener una novia, tener un novio, ayuda a lograr empezar a ensayar como ese rol de papá y mamá. Aunque en ese momento, pues obviamente no hay hijos, pero hay el rol de pareja, se empieza a ensayar el rol de pareja. Luego, cuando hay un compromiso, pues se ensaya ya el rol un poquito más, se ven las responsabilidades y obviamente cuando emigran los hijos, ¿no? La patología se observaría aquí, según para Minuchin, cuando las familias no quieren que sus hijos se separen de ellas. Y esto es un asunto muy común en México, mucho más que en Estados Unidos o en otros países, porque se sigue girando a veces alrededor de la familia de origen, y eso es algo que no es sano. En esta teoría de estructuralista, se considera que, que cuando un individuo sigue girando alrededor perdón, déjenme apago mi celular, de la casa de origen, de la casa materna o paterna, este, eso impide que no se forme bien la nueva familia que está haciendo. Por ejemplo, un amigo mío, cuando se casó su hija, al otro día de casada, fue a la casa a visitar a los papás, porque el marido, no hicieron luna de miel, el marido estaba trabajando. Entonces el papá observó que se quedó en la casa, que se acostó en su cama, en la que era su cama, y que se durmió un rato ahí. Entonces le pareció pues que estaba siendo poco sano. No era psicólogo ni nada, ni había ido a terapia, simplemente de manera intuitiva dijo, esto no está bien. Entonces le dijo a su hija, por favor, en 6 meses no quiero verte en mi casa, así de plano. Entonces, se quedó extrañada la mamá y la hija, ¿no? Puedes hablarme por teléfono si quieres, pero no, 6 meses, dentro de 6 meses puedes regresar, para que sepas que allí es tu casa y que aquí no. Entonces eso debería de poner el límite la nueva familia, o sea, la familia que se está formando,
que se está individualizando como nueva familia hacia la familia de origen y no al revés. En este caso fue al revés, de cualquier manera es sano. Si la familia de origen pone límites para separarse de la familia nueva o al inverso. Pero lo que sí es bastante más común en México que la patología venga, porque no hay distinción. De hecho, por ejemplo, en Jalisco, eh, eh, donde estudié sobre terapia sistémica, la estructural, la estratégica, la ecológica y la integral. Esas, la maestra que teníamos nos hablaba de que en Jalisco había un pueblo donde el, el abuelo le construía las casas a los hijos, pero los hijos estaban siempre cerquita del abuelo y tenían que ir los nietos, al abuelo les daba órdenes a los nietos y los papás no se metían cuando el papá de ellos daba órdenes a sus hijos. Entonces, allá había una amalgama, se le llama, de familia de origen con familia nuclear. Había muchas familias nucleares, una familia de origen que seguía dominando todavía el esquema nuclear. Eso es algo muy patológico, porque no, toda familia debe de ponerle límites al origen. Digo, no significa que se peleen, ni que se alejen, ni que no se hable nunca. O sea, obviamente que pues debe de haber comunicación y un buen trato con la familia de origen, pero no que se confundan las reglas de la familia de origen con la propia, ¿sí? Entonces, por eso insisten mucho Minuchin en los subsistemas. Hay 4 subsistemas que ya se los pregunté, que es el individual, cada persona piensa diferente, que es el como pareja, que es el de la relación como padres y que es el de la relación como hermanos, ¿sí? Ahora, el terapeuta, ¿cuál es su función? Es un intruso activo. Esta es una palabra también interesante, porque si bien las familias pueden tener intrusos como los tíos o como la propia familia de origen, el terapeuta, digamos que sí es válido que intervenga porque él tiene un conocimiento mucho más claro de dónde están los problemas. O sea, donde están los problemas es cuando hay rigidez en la familia, cuando no se respetan los roles, cuando a lo mejor el rol de hermano se pierde y se toma una especie de rol de padre, o cuando la propia familia, o sea, los hijos, se meten en el rol de los cónyuges, o sea, no de los padres, sino que, por ejemplo, si hay alguna infidelidad, van y le platican a la mamá o al papá. Entonces, eso no está bien, porque un hijo tiene que respetar el rol de cónyuges. O sea, eso es una cosa muy importante. O sea, cada cónyuge se puede poner de acuerdo y mientras la relación funcione, se debe de respetar, ¿sí? Entonces, el, el terapeuta, al ser un intruso activo, observa dónde están los problemas y dónde puede intervenir. A ver si alguien me ayuda a leer esto. Dice, la modificación de reglas concernientes a los límites y jerarquías impacta profundamente las transacciones familiares, produciendo un desequilibrio en los patrones de interacción que contienen y mantienen el síntoma. Sí, bueno, miren, cuando la familia está en equilibrio no hay síntoma. Ese es un detalle muy importante. Una familia, digamos, sana, porque realmente la salud no se puede decir al 100%, pero mayoritariamente sana, no produce síntomas. Ese es uno de los elementos. Miren, un síntoma que también es como que muy común en nuestra tierra, es el chantaje. O sea, un padre, cuando el hijo se está yendo de la casa, está emigrando, lo chantajea de que se está muriendo, de que está enfermo, y obviamente eso hace que el hijo regrese a la casa de origen
y no se le permita emigrar a crear una nueva familia. Entonces ese es un síntoma, el chantaje. Por ejemplo, también cuando está dentro de la familia, para que obedezca una regla, la madre o el padre pueden fingir un ataque cardíaco, pueden hacer, pues decirle al hijo cosas bastante incómodas para que cumpla las reglas. Tiene que ser muy clara la regla, y tiene que ser muy clara la comunicación del padre y muy clara la jerarquía. O sea, no puede haber, no se puede revolver las jerarquías de los niños con las de los padres. O sea, el niño no puede tener más poder que un padre, tiene que obedecer mucho más, pero también tiene que ser, tener un ambiente cálido, un ambiente sano, pero no puede ser el que mande. Y ese también es otro problema que estamos teniendo aquí en nuestro país, que a veces los caprichos del niño son como o sea, el papá está nomás al pendiente de complacerlo. Y entonces el niño empieza a tener un poquito de rol de mando a través del capricho, que no sería chantaje, sería como capricho, y también es malo. Entonces, todo eso son síntomas. Y los síntomas son las primeras cosas que van y dicen en la terapia los usuarios del servicio. Entonces, ahí es precisamente cuando el psicoterapeuta empieza a generar esos cambios, ¿sí? Entonces, ¿cómo se cambian, cómo podemos evitar que haya síntomas en una familia? Porque hay síntomas, digamos, no tan malos, digamos, benignos, pero hay unos síntomas que sí son bastante alarmantes y que pudieran llevar, por ejemplo, a que un síntoma fuera la drogadicción, a que otro síntoma fuera un intento suicida, a que otro síntoma fuera un embarazo. Entonces, por ejemplo, Milton Erickson descubrió que cuando las parejas están a punto de divorciarse, si tenían una hija eh, que salía con el novio, dejaba de cuidarse y se embarazaba. Entonces ese embarazo, bueno, estamos hablando de los 70s, pues se miraba muy mal. Ahorita no se ve tan mal un embarazo de una mujer, aunque no tenga marido, no tenga, o inclusive no tenga novio. Pero en los 70 sí se miraba muy mal. Entonces era un fuerte síntoma, un embarazo. Decía Milton Erickson que, que era un síntoma del embarazo. Fíjense cómo está poniendo como síntoma el embarazo. Porque en realidad la adolescente se está embarazando para que los papás no se separen, porque entonces se genera cuando la adolescente se embarazaba, producía que los papás entre sí platicaran muchísimo más. A lo mejor ya no se hablaban, ya se estaban separando, el papá a lo mejor ya dormía en otra casa, pero en el momento en que se dan cuenta de esta situación, inmediatamente los papás se volvían a unir y volvían a tener mucho diálogo y la familia volvía a tener una como funcionalidad anterior. Pero obviamente para este Minuchin, el embarazo no es como un deseo de tener un hijo o de formar una familia, porque usualmente en este tipo de situaciones las mujeres se embarazaban, pero no era con el objetivo de procrear una nueva familia, sino que la regañara el papá, la regañara la mamá, se echaran la culpa entre ellos, pero de alguna manera había más comunicación y de alguna manera se unían de nuevo para la situación del embarazo de la hija, de ver qué hacían con el nieto. Entonces, ese es un detalle interesante, o sea, como, bueno, también un accidente, o sea, era también otra forma como los hijos podían, o sea, un síntoma, o sea, un descuido para los psicoterapeutas estructuralistas que ven que los papás se están divorciando, separando, y que el hijo se accidenta, lo machucan, o lo atropellan, o se cae de una escalera, o qué sé yo, lo miraban como un síntoma, porque eso también generaba que los papás de nueva cuenta funcionaran para apoyar al hijo
y al relacionarse de nuevo, otra vez hubiera un tipo de relación conyugal. Entonces los síntomas están como que a la orden del día. Ellos consideran que los síntomas no provienen de la infancia, sino provienen de la situación particular que está viviendo la familia y que está retroalimentada por los padres y por los hijos en un círculo, y que el síntoma en sí representa una forma de evitar que la familia se desintegre por parte de los hijos. También pudiera ser por parte de los padres. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, digamos, una mujer que el marido ya pues se está empezando a ir con otra, puede a lo mejor sintomatizar alguna enfermedad, algún desmayo, alguna situación grave, que obligue al marido a atenderlo, a regresarse. Entonces, esos son síntomas, porque también una de las reglas, digamos, o de las teorías que soportan la terapia estructural es que las familias no quieren desunirse. Las familias buscan constantemente la unión. Entonces, o sea, una familia tiene que evolucionar, no puede quedarse como estaba, no puedes tratar a un adolescente como niño. Entonces, esas familias que no se puede desintegrar nunca, de que siempre tienen que estar unidos, de que no hay como que libertad individual, son familias que producen síntomas, ¿sí? Y bueno, las etapas del proceso terapéutico, para mí Nuchin decía que no era tanto una técnica, sino una actitud. Tiene que, o sea, es muy complejo para un terapeuta reestructurar una familia. O sea, a la persona que tiene el síntoma, quitárselo y hacer que los demás se acomoden para que no haya el síntoma. O sea, no hay una técnica en específico. Hay una intuición también del terapeuta cuando conoce la terapia, y entonces esa actitud que él tiene es lo que va a producir los cambios. Es hacer saber a sus miembros que el terapeuta los comprende y trabaja con ellos y para ellos. Otro detalle más es que cuando va una familia a psicoterapia, al inicio no puede ser tan claridoso, digamos, el terapeuta, sino un poco más comprensivo, ¿sí? Porque si no, la familia se va y no regresa. Si la familia va porque creen ellos, fíjense, que el niño está mal, pero en realidad toda la familia está mal y lo ha presionado, no puede actuar de una manera tajante el terapeuta. Obviamente no se los va a decir. Él sabe que el problema es la familia y que el niño está enfermando por ella, pero no se los va a decir el terapeuta. El terapeuta les va a dejar una tarea, ¿sí? Por ejemplo, miren, les voy a pedir que si le hablaban, que si regañaban 5 veces al día al niño, que lo regañen 2. Esa es como una tarea. No van a entender por qué los familiares, la familia, pues, pero va a funcionar. Sí, a lo mejor, no, porque si suelta, ahora sí que sus cartas, las pone sobre la mesa, pues obviamente la familia se va a proteger y van a ir, y se van a ir y no van a regresar. Bueno, para el terapeuta, el paciente individualizado es solo portador del síntoma. La causa del problema son las interacciones disfuncionales de la familia. Cuando mm, lleva a la familia a un miembro como enfermo, que se le llama paciente identificado o paciente individualizado, el terapeuta sabe que no tiene ningún problema, sino que es la familia la que lo metió en el problema, por las interacciones y por la acomodación que cada quien tiene. Claro, ustedes me van a decir, bueno, ¿y dónde queda la personalidad? ¿Dónde queda la psicopatología? O sea, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, para ellos, sí existe la patología, la psicopatología, pero no procede, o sea, aquí el asunto no es que exista o no exista, el asunto es que procede de la familia, y que la familia, si lo causó, la familia puede prevenirlo o puede quitarlo, ¿no? O sea, una interacción disfuncional es cuando
algún hermano empieza a funcionar como papá, cuando los hijos se meten en el rol de cónyuges de los padres, también eso es una patología. Se tiene que cambiar eso. Cuando los papás no ponen reglas claras, o son ambivalentes o ambiguos, o no ponen reglas de plano, o están para consentir al niño, o obedecen a la familia de origen, al abuelo. Todo eso son síntomas, todas esas son situaciones que tiene que reestructurar el terapeuta para que funcione mejor la familia, ¿sí? Porque precisamente ese mal funcionamiento está generando el síntoma. Entonces, miren, las 3 etapas es que, primero que nada, el terapeuta tiene que unirse a la familia, tiene la familia que permitir su entrada, ¿sí? Pero aparte la entrada del terapeuta debe de entrar como el líder. O sea, no puede el terapeuta tampoco ser pasivo, como en el psicoanálisis, escuchando, sino que tiene que ser activo y tiene que ser como un líder. O sea, tiene que tener la máxima jerarquía el terapeuta dentro de la familia y tiene que poner esas reglas para poder curar a la familia, ¿sí? El terapeuta, aunque él sea el líder de esa familia, no es obviamente el padre de la familia, tiene que separarse para poder estudiarlo, porque si se mete mucho adentro y convive demasiado con esa familia, en un tono, digamos, más como iguales y como otro miembro, digamos, se le empieza a ir la idea principal, que es evaluar cómo está la estructura familiar, ¿sí? Porque si la estructura familiar está mal, en ese momento él puede generar lo que se llama prescripciones. Por ejemplo, el médico hace una prescripción con una receta, te prescribe unas pastillas. Acá también el terapeuta prescribe y escriben como si fuera un médico. 1 va a hacer esto, 2 va a hacer esto y se la da a la familia. Las prescripciones son, por ejemplo, les digo que haya cambio de roles, que haya reglas más claras, que se pongan de acuerdo, que haya más comunicación. Si un hijo casi no se comunica y otro se comunica mucho, que el que se comunica mucho se comunique menos, el que se comunica poco se comunique más. Entonces, lo que pretende el terapeuta es que haya un balance y aparte un balance dinámico, que no se cierre tampoco, sino que sea como que permita la fluctuación, el dinamismo al interior y también la permeabilidad de ideas externas, pero que no se olviden las reglas. Y también, obviamente, va generando esas circunstancias. Miren, en la terapia estructural, Minuchin dice que hay 2 formas de que se den. Una es que vayan, la familia puede ser chiquita o un poquito más grande, que vayan, pero tienen que ir todos los miembros, ¿eh? No se vale que el papá no vaya o que no vaya la mamá, ¿sí? O que no vaya uno de los hijos. Tienen que ir todos. Esa es una de las reglas. Y la otra regla es que el terapeuta puede ir a domicilio. O sea, eso es algo que va también muy en contra de los principios del psicoanálisis, del conductismo, de las terapias humanistas y de las terapias, sí, pues en general de casi todas las otras terapias. O sea, los otros modelos terapéuticos no te permiten ir a domicilio del, de la familia que vas a atender. Más bien es al revés. Pero en este sí se puede de las 2 maneras, ¿eh? Si la familia, a lo mejor el psicólogo tiene un consultorio chico, entonces puede ir a la casa. Pero sí les va a pedir que estén todos los miembros, va a buscar un momento donde estén todos y no va a permitir excusas de que falte alguien. ¿Sí? Porque precisamente el que falte alguien no le va a permitir entender bien cómo está funcionando la estructura. Desde el momento en cómo se hablan, miren, por ejemplo, yo tuve en una ocasión a un alumno, yo era el encargado del departamento psicopedagógico, y tuve a un alumno que estaba muy mal, o sea, no iba bien en la escuela. Y entonces le mandé a hablar a los papás y a un ladito estaba el hijo y le pedí que llevaran a la otra hija que tenía. Entonces,
yo pregunto cómo es la relación al interior de la familia y entonces la mamá quiere hablar y yo observo por debajo de mi escritorio que el papá golpea con el zapato de la mamá y la mamá se detiene y se calla. Ya con eso me estoy dando cuenta de que es una familia rígida, donde el papá está imponiendo sus criterios y no permite que las cosas se hagan diferentes a como él dice. Y entonces ya fíjense nada más que toque el zapato de la mamá y que la mamá se calle, ya es un dato muy fuerte. Y obviamente, pues, la pregunta, ya puedo hacer una pregunta, pero pues hay que estar muy atentos a eso, porque todo eso son síntomas, ¿sí? Y son situaciones de disfuncionalidad. Entonces, la pregunta que le hago yo es qué tanto se pueden comunicar los miembros entre sí y qué tanto se comunica el papá. Obviamente, para después empezar a hablar de las reglas, qué tan fuertes son las reglas y qué tan flexibles pudieran ser bajo determinadas circunstancias. Y obviamente la prescripción es, pues, que la mamá se sienta con más derecho de hablar y que el papá sea mucho más dócil y comprensivo con los hijos, que les permita un poco más de libertad, ¿no? O sea, todo eso es algo bastante complejo porque no es sencillo explicárselo a una familia, la prescripción. O sea, porque te van a decir que por qué. Entonces tienes tú que ser muy astuto. Por eso se hablaba ahí de que no había técnica, sino intuición, actitud, ¿no? Entonces, pues sí, en la actitud se resume todo. La actitud del terapeuta tiene que ser muy, muy fuerte para ir reestructurando a la familia. La familia tiende a mejorar a los 3 meses más o menos. Y más o menos es lo que dura la terapia. Esas son terapias eh, que son intermedias, no son breves, ni tampoco son muy largas. O sea, no duran 2 años o 5 años o 4 años, ¿no? Ni tampoco duran 2 días. O sea, 3 meses. O sea, más o menos unas 12, 15, 20 sesiones, ¿sí? Y también esto puede, obviamente, Minuchin crea también, de su obra se desprenden la terapia de pareja, la psicoterapia de pareja, donde se analiza los roles también que está jugando la pareja, de si hay satisfacción, por ejemplo, en todos los aspectos, en el sexual, en el comunicacional, en el de respetarse mutuamente, en el de eh, tener la capacidad de reír, de salir, donde cada quien se sienta libre, pero al mismo tiempo con un compromiso con el otro. Eso sería la clave para una pareja, digamos, que esté bien. Una pareja que se empieza a separar, que bueno, estamos hablando ahorita de psicoterapia familiar, pero bueno, si hablamos de psicoterapia de pareja, aplicamos también el mismo modelo estructuralista. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Uno de los miembros a lo mejor se guarda cosas y el otro no. Entonces, se estimula a que el miembro que se guarda las cosas las exprese y al que las expresa demasiado las contenga un poco. O sea, para Minuchin todo tiene que ver con el equilibrio, ¿sí? Si no hay equilibrio en la familia, si hay alguien que gana más que otro, que tiene más obligaciones que otro, o que hay algún desbalance, por ejemplo, a veces hay familias muy disfuncionales, ay, nos queda menos de un minuto, muy disfuncionales donde uno de los cónyuges lleva las cuentas. No, 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 eso no es correcto, tienen que llevarlas entre los dos, por ejemplo. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿No? No, ¿Todo bien? todo bien. ¿Todo bien, profe? Miren, les Sí, dejo profe, entonces, todo bien. les dejo la tarea para la siguiente, para el lunes, que sería el examen, ¿ok? Sí, profe, gracias. Bueno, voy a tomar también en cuenta los que entraron a tiempo, lo anterior, y bueno, en general lo que hemos estado viendo. Les mando un abrazo con cariño y respeto. Tengo ahorita clases con otro grupo. Hoy no los puedo atender, pero de hoy en ocho sí pudiéramos darle más tiempo a la clase. Que estén muy bien, ¿eh?